Es un placer. Buenos días a todos. Lo primero, un placer. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a esta ponencia que vamos a hacer hoy aquí en el Educación Summit. Y bueno, yo me presento rápidamente. Soy Jorge Calvo, soy profesor del Colegio Europeo de Madrid. Doy clases también en la universidad y bueno, me dedico sobre todo a la tecnología e innovación aquí también en el colegio. Y bueno, y laboralmente pues a la parte un poco de ciberseguridad, inteligencia artificial, todo enfocado a la educación, que al final es una de mis pasiones, ¿no? La tecnología y la educación y cómo poder implementarlas ambas en el aprendizaje en el aula. Así que bueno, sin entretenerme mucho más, si os parece, vamos a dar paso a esta ponencia que he titulado un poco enfocada a la parte de salud, de seguridad digital, de cómo funcionan las redes sociales. Y os daré algunos puntos de reflexión que si queréis luego al final de la ponencia pues nos quedaremos un ratito y me podéis hacer las preguntas que vosotros queráis e incluso bueno, que podamos debatir algunos puntos que trataremos, ¿no? Que son, creo, en mi parecer, que son bastante interesantes, ¿no? para ello. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, si me lo permitís. Así arrancamos. Vale, pues ahí lo tenemos. Yo creo que ya la podéis ver. Y bueno, vamos a ello. Yo creo que todos identificaréis ese slide, ¿no? Esa N de color rojo con ese fondo negro. Y bueno, pues, ¿qué deciros, ¿no? de Netflix? Es probablemente una de las plataformas con mayor influencia a nivel de ocio, a nivel de streaming, de vídeos online, y bueno, con mucha influencia, ¿no? Al final en todo el paradigma tecnológico, ¿no? y de ocio a través de la digitalización, ¿no? Bueno, yo he querido empezar la ponencia hablando o poniendo esta M, ¿no? O haciendo referencia a Netflix, porque hace aproximadamente 8 meses, un año, ¿no? Es una entrevista con el CEO, ¿no? Bueno, pues estaban hablando, ¿no? de la plataforma y en un momento dado la periodista le hizo una pregunta que me pareció bastante interesante, ¿no? Y es la que os trasladar aquí ahora a vosotros, ¿no? ¿Qué preguntó? ¿Cuáles eran los rivales, ¿no? de Netflix? Es decir, en este mundo, ¿no? Digital de competencia atroz, ¿no? entre las grandes plataformas digitales, ¿cuál creía que era mismo la competencia que tenía Netflix, ¿no? Uno de los grandes, ¿no? Bueno, pues a todo el mundo, a mí mismo, me vino a la cabeza, pues yo, Prime, pues HBO, pues Disney, ¿no? Este tipo de plataformas. Una cosilla, el audio no se oye. No, no se oye. Vale, ¿se me oye escucha ahora? Sí, sí, ahora sí oye. Vale, perfecto. Problema técnico. Continuamos, ¿no? Cuando hicieron esta pregunta, ¿no? De cuál era su mayor rival, la verdad es que a mí la respuesta me sorprendió bastante, ¿no? Y su respuesta fue el sueño. Es decir, tu sueño, nuestro descanso. Es decir, realmente no se estaba preocupando, ¿no? de las otras compañías similares o que daban un servicio similar al que daban ellos, sino se estaba preocupando realmente de las personas, ¿no? Realmente del descanso. Entonces, yo os hago una reflexión y os hago una pregunta, es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en este mundo cuando, pues, probablemente una de las compañías, ¿no? de mayor influencia a nivel de ocio, ¿no? Como he dicho antes, de streaming, de poder en la red digital, su mayor objetivo, bueno, pues atenta directamente contra uno de los hábitos más saludables del ser humano, ¿no? Que es el descanso. Es decir, me da igual un poco lo que te pueda pasar, ¿no? Si no descansas, si a mí lo que me interesa es que tú estés conectado, ¿no? Como llamo tu atención para que puedas estar más tiempo sobre mi plataforma. Y realmente me chocó, ¿no? Es decir, cómo realmente el objetivo de estas plataformas
se enfocaba en eso, ¿no? Es decir, no veían un rival más allá, sino que realmente conseguir la atención tremenda de la persona, ¿no? Esto yo pongo un ejemplo en clase muchas veces que es cuál es el objetivo de Google, ¿no? O del buscador de Google. Y muchas veces todos mis alumnos pues levantan la mano y dicen, oye, pues Jorge, pues el objetivo de un buscador es que encuentres, ¿no? Realmente yo creo que no es que encuentres, sino que busques, ¿vale? Que es muy diferente el concepto. Es decir, a Google le interesa que sigas buscando. No que termines de no encontrar lo que estás buscando, sino bueno, que lo encuentres, pero que aún así sigas buscando. Es decir, que ese salto de encontrar algo te salte a otro objetivo de buscar y así y así. Es decir, en todo momento estés utilizando la plataforma. Porque en todo momento que tú estés utilizando una plataforma, la estás alimentando de datos, ¿no? Estás alimentándola con tu rutina de uso. Y eso al final eso es poder, ¿no? Es el valor añadido que están teniendo estas compañías, ¿no? Pues realmente es eso. Y nos encontramos ante esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que hemos contextualizado, ¿no? el objetivo un poco de la charla, ahora sí, podemos empezar un poco realmente lo que es la ponencia, ¿no? Es decir, cómo realmente con esto que tenemos en la cabeza, cómo podemos entender las redes sociales. ¿Por qué me enfoco en las redes sociales sobre todo? Bueno, porque yo creo que al final es un punto de inflexión, ¿no? En el mundo de la comunicación, de la relación con las personas, tanto a nivel profesional como a nivel emocional, como a nivel personal, ¿vale? Es decir, está cambiando un poco el paradigma de cómo nos relacionamos y eso lo están consiguiendo las redes sociales, ¿no? Y cuando hablo de redes sociales, hablo de cualquier tipo de redes sociales, es decir, no os enfoquéis solo a Instagram o a Twitter o a TikTok, sino WhatsApp es una red social también, cualquier tipo de plataformas como hemos visto, ¿no? De Netflix, Amazon Prime, ya tienen interacción entre los usuarios, por tanto ya hay cierta parte de red social también ahí. Los videojuegos, por ejemplo, ¿no? El tema de juegos online, pues prácticamente se convierten, ¿no? en redes sociales donde se comparten escenarios, ¿no? Y donde realmente pues hay una interacción de comunicación también, ¿no? Por lo tanto, al final, el planteamiento de red social, ¿vale? Pues se extiende a muchísimos más hábitos de los que tenemos nosotros pensado, ¿no? De los que tenemos en primera instancia, ¿no? Por lo tanto, es importante que entendamos cómo funciona, ¿no? Y es lo que voy a intentar explicaros hoy. Vamos a intentar explicaros desde dos puntos de vista. Es decir, desde el punto de vista a lo mejor un poquito más técnico, es decir, realmente cómo funciona por dentro una red social para conseguir lo que acabamos de ver, es decir, llamar mi atención para que yo esté más tiempo, ¿no? Usando esa red social y que pueda atentar, ¿no? contra ese descanso, contra ese sueño. Y luego también de una parte más emocional, es decir, realmente cómo nos sentimos las personas cuando manejamos una red social y a qué da pie esa red social, ¿no? Así que, bueno, quiero que cuando termine la ponencia por lo menos os llevéis esas dos grandes ideas, ¿no? en la cabeza, ¿no? Ideas útiles, como digo yo siempre, ¿no? Bueno, vamos a ello. La primera reflexión que yo hago es decir, dentro de una red social, y aquí me estoy un poco más a la parte a lo mejor emocional, es decir, cada acto que da sujeto a la cuantificación, ¿no? pública de los cantidades de likes que yo recibo. Es decir, y esto es así, es real, es decir, sobre todo en la parte más adolescente, ¿no? La parte de nuestro alumnado, en la parte de nuestros hijos e hijas. Es decir, al final nosotros estamos un poco supeditados a esa presión de cuando yo hago algo en una red social, estamos siendo juzgados por un grupo de personas, bueno, que juzgan si esa foto que yo he subido, ese comentario que yo he hecho, ese post que yo he hecho, pues es válido o no es válido, ¿no? Da un poco igual ya casi mi opinión o con la intención que yo lo he subido, sino lo que lo va a cuantificar, lo que lo va a poner en esa lista de ranking, ¿vale? Va a ser el nivel o el número de likes o retweets que yo reciba, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque al final, cuando hemos visto muchas veces, o yo lo he sentido a veces en talleres o en clase, de chicos o chicas que suben una foto, porque se piensa que es una foto chula, que mola, que va a gustar, y al cabo de 2 días, pues no tienen los likes que ellos piensan que debería tener y la retiran, ¿no? Es decir, estás cuantificando esa calidad, ¿no? O esa intención de tu foto, que a lo mejor tú la has subido con cierta intención, a un juicio, vamos a llamarle moral, ¿no? de todas las personas que rodean tu red y que tú estás supeditado a ello, ¿no? Es muy importante, ¿no? que veamos esto como esta reflexión, porque eso es lo que están viviendo en muchos aspectos los adolescentes, ¿no? Ese juicio, ¿no? sobre todo el contenido que yo subo a una red social, ¿no?
esa forma de juzgar, ¿no? O de opinar o criticar sobre una imagen estática, sobre un vídeo ¿de qué? De no más de 30 segundos, un minuto, no más, ¿vale? O un cierto post o unas ciertas líneas que muchas veces a lo mejor no superan ni los 250 caracteres, ¿no? Que a veces contextualizarlo es complicado, ¿no? O sale fuera de contexto o se interpreta fuera de contexto, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? el poder entender este punto de vista. Por lo tanto, a raíz de esto, yo os hago la siguiente reflexión también, ¿no? Vamos por la segunda, ¿no? Es decir, ¿realmente tenemos libertad dentro de una red social? Es decir, yo puedo subir lo que quiera, opinar lo que quiera dentro de un contexto, vamos a decirlo, ¿vale? Juzgar, opinar, subir, quitar, ¿no? Marcar, decidirme por una opinión o por otra. Es decir, ¿realmente tenemos esa libertad? Nuestros adolescentes, nuestro alumnado tiene esa libertad cuando ellos suben ese material ahí arriba. Es importante, ¿no? Yo creo que cuando nosotros tenemos una cierta madurez en ese pensamiento crítico digital, si lo queréis llamar así, pues realmente eso sí nos da un peso, ¿no? Para poder tener esa libertad. Pero claro, cuando realmente este tipo de situaciones ocurren con edades madurativas cada vez más pequeñas, pues realmente no tenemos esa libertad, ¿no? Solo lo parece. Parece que estamos en un entorno en el que yo tengo el control, ¿no? Y que yo puedo hacer más o menos lo que yo quiera, lo que yo pueda opinar, la foto que yo quiera subir, pero realmente no estoy en un entorno completamente libre, por decirlo así, ¿no? Y eso ocurre por ciertas técnicas, por ciertas maneras en las que las redes sociales juegan un poco con nuestros datos, con nuestra información. Yo os voy a enseñar algunas, muy sencillitas, ¿no? Con el mero hecho simplemente de que quiero que aprendáis, ¿no? el objetivo, ¿no? O intentáis entender cómo funcionan las redes sociales por dentro, por decirlo así. ¿Cuál es ese mecanismo, ¿no? Esas ruedas, esas turbinas, ¿no? Que hacen que la red social esté en continuo movimiento y esté, pues bueno, en esos sistemas que veis vosotros, que es recomendaciones, seguidores, muestra de tweets determinados, ¿vale? Ocultación de información que no me aparece, o me aparece solo una vez y ya no la vuelvo a ver, ¿vale? Ese tipo de procedimientos que tienen las redes sociales sobre nuestros usuarios, voy a intentar explicarlo en un par de tips, ¿no? Que creo que van a ser muy claros y que lo podáis entender, ¿no? Bueno, el primero de ellos es, bueno, que las matemáticas sirven para algo, ¿vale? Los que damos matemáticas, ¿no? Si tengo aquí compañeras o compañeros que dais, pues por supuesto las matemáticas están en muchísimos sitios y por supuesto están en las redes sociales, ¿vale? Yo lo que quiero enseñaros ahí es, si os acordáis un poco de las matemáticas, los que ya no os habéis tocado tanto, bueno, pues eso es un grafo. Realmente un grafo es una representación sencilla, ¿no? de cómo puede ser una red social. Imaginaos ahí esa red social, ¿vale? Bueno, es una red social chiquitita, ¿no? Montada por 14 personas, vamos a decir así. Los números que veis ahí, los circulitos, son personas, son usuarios. Y las líneas, los segmentos que veis, pues bueno, pues es un poco la unión, la comunicación o la interacción, o los seguidores, si lo queréis llamar así, que hay entre sus usuarios. Bueno, pues con esto lo que quiero enseñaros es decir, bien, ¿qué tenemos aquí? Bien, tenemos un grupo, una red social de un grupo de 14 personas, con dos opiniones, la roja y la azul. Yo opino en blanco, tú opinas en rojo. Nada más, ¿no? Claro, si yo veo esta red social así, desde fuera, que eso es lo difícil, ¿no? Poder ver una red social desde fuera, ¿vale? Realmente veo que la opinión general es blanco, ¿no? Yo puedo ver y realmente parece que la mayoría, ¿no? Opina en blanco. Realmente puede ser así, es decir, yo cojo a un usuario cualquiera, cojo al uno, ¿no? Y veo a quien sigue, ¿no? O a quien está continuamente en conexión con ellos y bueno, pues efectivamente, ¿no? Ahí los usuarios, el 11, el 8 o el 6, que son mis amigos, mis seguidores, mis influencers, si lo queréis llamar así, pues opinan igual que yo, ¿no? Cuando uno opina igual en una red social, pues hay cierta armonía
¿no? Es decir, hay cierta armonía en contenidos, en interacción, en usabilidad, ¿vale? Cuando opinamos diferente, bueno, pues también puede haber cierta armonía, ¿no? en cierto momento, pero es un poquito más complicado. Si yo me muevo a lo largo de esta red social, ¿vale? Pues veo que todos, en su mayoría, ven que se opina en blanco. Fijaros, incluso el 5 o el 13 que opinan en rojo, cuando ellos miran, ¿no? A través de esa red social, ven que la mayoría piensa en blanco. Todos piensan en blanco. Hay algunos, pues el 5 o el 13 pensarán, bueno, opinan distinto que yo, pero es que la verdad es que todo lo que estoy viendo en la red social es que opinan igual. Claro, cuando tenemos, hablaba yo antes, ¿no? De esa cierta edad madurativa digital, puedo afrontar, ¿no? esa opinión distinta, ¿no? Rebatirla, fundamentarla de alguna manera. Cuando no tengo esa cierta edad madurativa, ¿vale? Pues realmente me cuesta o me hace incluso cambiar de opinión. Que en algunos casos a lo mejor no es malo en ese sentido, ¿no? Es decir, me puedo dar cuenta de cosas, pero no siempre es así. Bien, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el truco, ¿no? O el método, ¿no? De estas redes sociales? Porque, bueno, aquí más o menos es un funcionamiento normal, ¿no? La mayoría opina, yo veo lo que opina la mayoría. Fijaros ahora, si yo cojo la misma red, fijaros, la misma red, mismas personas, mismos enlaces, lo único que cambio son las personas que opinan. Fijaros que antes era el 5, el 9 y el 13, con esa opinión en rojo, y ahora van a ser el 2, el 8 y el 11. Fijaros, lo veis, ¿no? Bien, misma red, distinta opinión en ciertas personas. Si yo ahora cojo al 1, su opinión que él ve, que opinaba en blanco, que opina en blanco, ahora es rojo. Ve que la mayoría opina en rojo, ¿no? El 11 opina en rojo, el 8 opina en rojo, y bueno, el 6 opina en blanco, pero al final la mayoría opina distinto que yo. Si nos fijamos en los demás, en todos pasa igual. En todos pasa igual. Es decir, todos visualizan a través de la red social, ¿no? Una opinión que mayoritariamente es roja. Fijaros, misma red, mismos enlaces. Lo único que cambia son las personas que opinan. ¿Vale? Bien, esto no es magia, ni muchísimo menos. Es una técnica, es un uso que hacen las redes sociales, que se conoce como el espejismo de la mayoría. Fijaros cómo yo puedo cambiar la opinión general de un grupo simplemente eligiendo a las personas correctas. Bien. Este ejemplo que yo os he puesto es una red social chiquitita, ¿no? De andar por casa de 14 personas, ¿no? Podemos hablar incluso de un grupo de WhatsApp, ¿no? Como he dicho antes. Vamos a trasladar esto. Vamos a trasladarlo a una red global, ¿no? A una red como TikTok, por ejemplo. Una red que, bueno, pues 800 millones de usuarios en el mundo. Este dato es de hace unos meses, que probablemente sean más. Una aplicación, la de TikTok, que en época de pandemia tuvo 115,2 millones de descargas. Fijaros qué barbaridad. Y una aplicación o una red social que solo en España tiene 9 millones de usuarios. 9 millones de usuarios. Si ese circulito de 14 lo plasmamos a este tipo de redes, y esas personas de los puntos rojos tienen determinado poder sobre sus opiniones, ¿qué puede ocurrir, no? Y aquí dijo una palabra, ¿no? Un poco ahí, encima de la mesa, ¿no? Que es la palabra influencia. ¿Realmente se puede controlar la opinión de la mayoría? ¿Realmente podemos jugar con esa capacidad de espejismo sobre una opinión? ¿Certera o no certera, correcta, incorrecta, más válida que otra? Ahí no entro, sino simplemente en cómo tú ves la mayoría de opinión en esa red social, aunque realmente no sea la opinión de la mayoría. Claro, cuando tú controlas una red, TikTok es propio de su red, ¿no? O como lo es Twitter, o como lo es Facebook, o Instagram, con WhatsApp, o con su propio Facebook. Realmente estas técnicas funcionan, estas técnicas están ahí. ¿No? Y no somos conscientes, ¿no? No somos conscientes de que esto ocurre.
Y lo que vemos, pues al final nos quedamos con la idea simple, que es, realmente la mayoría está opinando esto, pues será así. Y vuelvo otra vez a ese punto, ¿no? A esa edad madurativa, de que si realmente yo no soy consciente de lo que está pasando, pues al final me termino de creer, por decirlo así, ¿no? Lo que está opinando, pues fijaros, millones de personas a las que yo pueda ver, seguir, ¿no? Estar conectadas, etcétera, ¿no? Realmente es importante, ¿no? Este punto de vista. Y esto lo enlazamos con lo siguiente. Es decir, es muy importante, muy importante, la edad madurativa de nuestros adolescentes, de nuestros hijos, nuestras hijas, cuando entran en este tipo de redes sociales. ¿Por qué? Fijaros, y sigo con TikTok, ¿no? Por no irnos a otro tipo de red social. Todas las redes sociales tienen una política de privacidad. Es decir, no todo el mundo puede usar una red social, no todo el mundo con una edad madurativa puede empezar a usarla o usarla, pero con diferentes limitaciones, ¿no? Si no la conocéis, la política de privacidad de TikTok está bastante bien, ¿eh? O sea, ahora os diré algunos detalles, pero está bastante bien, está muy bien estructurada, la podéis ver en su página web, está muy bien marcada con sus puntos y cumple con todo lo legislativo, pues, de la Ley de Protección de Datos y de Garantía de Seguridad Digital que tenemos aquí en España y a nivel de Europa, ¿no? Para que veáis un poquito ahí, los menores de 13 años, es decir, no pueden usar esta red, es decir, está automáticamente prohibido el que tengan cualquier usuario, ¿no? de TikTok. Luego tenemos ahí un salto, ¿no? de 13 a 16, por decirlo así, que es decir, bueno, te dejo entrar, ¿vale? Pero tienes que tener un consentimiento paterno, ¿vale? Si lo veis, pues, bueno, pues en el caso de que es un paterno o los tutores legales, ¿no? En el caso de que padres, por ejemplo, estén divorciados, pues tienen que ser de ambos, ¿vale? Para poder entrar. Y bueno, pues si yo tengo ese consentimiento, puedo entrar a la red social con ciertas limitaciones. Es decir, simplemente lo único que puedo hacer es visualizar y poco más. Es decir, no puedo publicar, ni puedo tener un acceso a mensajería, ni nada, ¿vale? Bueno, luego tenemos un acceso ahí de 16 a 18 años, ¿no? Disponible simplemente también con el consentimiento materno, seguimos siendo menores de edad, ¿vale? Y bueno, pues la única diferencia, por decirlo así, entre ese salto entre 16-18 y 13-16 es que, bueno, que realmente es la mensajería, ¿no? Es decir, a partir de 16-18 podemos tener ya una cierta mensajería con las personas que nos siguen o que seguimos, ¿no? Ese es el único salto. Y a partir de 18, pues lógicamente ya estamos en full equip, como digo yo, ¿no? Ya tenemos ya todo el acceso, ¿no? a la red y poder moverme completamente por ella. Bien, yo veo esto así y digo, bueno, oye, pues Jorge, de cierta manera esto está bien marcado, ¿no? Y esas técnicas de la visión de la mayoría de tal, pues bueno, pues con cierta edad madurativa puedes entender lo que está pasando y tener esa cierta personalidad o pensamiento crítico para poder mantenerlo. Claro, pero aquí tenemos un problema importante. Y no aquí, no en la política de privacidad. Realmente el problema que tenemos y el que estamos sufriendo muchas veces es en la verificación de la edad. Ocurre en TikTok como ocurre en muchísimas plataformas. Es decir, realmente no está en sus políticas, pues sus políticas están bien marcadas. Incluso, por ejemplo, WhatsApp es 16 años, es decir, incluso un par de años superiores a la edad marcada por Europa para poder acceder a ciertas redes sociales. Pero, claro, ¿qué pasa si yo puedo entrar de una manera sencilla sin tener que apenas verificar, ¿no? Si lo que más me pide como verificación es un correo al que yo puedo crearme en 5 minutos antes, ¿no? En una cuenta gratuita como pueda ser un Gmail o un Outlook o cualquier otro, ¿no? Claro, si a todo esto le sumas que tú cuando entras o cuando quieres hacerte una cuenta de TikTok, por ejemplo, pues lo primero que te va a preguntar es si tienes más de 13 vas a poder acceder, si tienes menos de 13 no. Pues, al final el adolescente, ¿no? El niño o la niña, si ve que además su entorno, ¿no? maneja ya esta red social, porque además esto se vuelve como una necesidad. Es decir, yo para estar integrado, ¿no? en una comunicación, por decirlo así, pues tengo que formar parte ya casi de una red, ¿no? Y eso es así, lo estamos viviendo de esta manera, ¿no? Realmente. Entonces, claro, pues, oye, pues tengo más de 13. Y, oye, vale, pues ahora tienes 13, pues, oye, si tienes más de 18,
¿vale? Vas a poder hacer todo esto. Pero como tienes menos de 18, pues realmente lo único que vas a poder hacer es buscar y ver vídeos y ya está. Para verificar, pues te vamos a mandar un correo para que verifiques la edad. Realmente, algo tan sencillo como eso, pues al final, ¿qué pasa? ¿No? Que buscamos la puerta trasera, ¿no? Que nuestros adolescentes muchas veces están buscando esa puerta trasera. Y si no hay una supervisión, ¿no? Una monitorización por parte de la familia, pues al final esto ocurre, ¿no? Y se establece ya como que ese chico, esa chica, pues ya tiene la red social y a partir de ahí empieza a generar contenido, ¿no? Generar contenido y visualizar contenido. O sea que realmente el problema está ahí, no realmente muchas veces en las leyes, ¿no? Marcadas, que podemos estar más o menos de acuerdo si 13, 14 años es la edad legal para que un chico o una chica pueda interactuar con una red social. El problema es que lo están haciendo desde edades más pequeñas todavía, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Y realmente es donde tenemos que hacer hincapié, tanto desde la parte educativa, ¿no? Como la parte del profesorado, como también desde las familias. Es súper importante, ¿no? Que haya un trabajo familiar para que dé continuidad al trabajo que se hace en la escuela, ¿no? Y viceversa. Si no, al final, esto no funciona. La rueda, cada vez que el niño vaya a casa, pues se parará y volverá a funcionar cuando venga al colegio, pero el impasse de estar en casa con un dispositivo a lo mejor libre o sin supervisión, pues hace que vengan toda esta parte de problemas, ¿no? Así que es muy importante que tengáis esto en cuenta para ello, ¿no? Y otro de los aspectos que quería veros, ¿no? Hemos visto esa parte de interacción con esa mayoría, es hablaros de algo que ocurrió hace un año escaso. Estamos en julio del año pasado. Hubo bueno, pues una serie de publicaciones sobre la mejora de los algoritmos. Es decir, cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Realmente los algoritmos de las redes sociales, para que lo entendáis, son los sistemas de recomendación. Es decir, cómo me recomiendan a mí pues, el contenido que yo quiero ver. ¿No? Así de simple, ¿no? Es un poco el mecanismo, ¿no? Es un poco más complejo, pero realmente ese es su objetivo, ¿no? Es decir, yo entro, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Y me recomienda, pues, que me encanta ir a bucear, pues me recomienda unas gafas, o me compro unas gafas, y ya después me está recomendando las aletas, el tubo. Luego, si está enganchado con Booking, pues ya me dice qué hoteles donde yo tengo disponibilidad para irme de vacaciones, para ir a bucear, etcétera, ¿no? Es decir, al final esto es una rueda de información que se van pasando unos a otros, ¿no? Bueno, pues realmente ese es el objetivo, ¿no? de estos algoritmos que mejoraron en gran medida hace un año. ¿Y qué significa eso de mejorar? Tan simple como que el 93% es recomendado. Fijaos este dato, ¿eh? Es importantísimo, yo os lo contextualizo. Es decir, el 93% de la información que vemos en una red social, ¿no? Si queréis estamos hablando de TikTok, que probablemente es uno de los más altos además, es recomendado. Es decir, me está mostrando lo que el algoritmo cree que es lo mejor para mí. Fijaos, el 93%. Es decir, me está dejando un 7% de margen o de maniobra a la espontaneidad, lo imprevisto, lo que yo quiera ver, ¿vale? Que muchas veces en estos casos no es ni siquiera el 7%, ¿no? Porque hay un paso que se llama el arranque en frío, que hacen todos estos tipos de aplicaciones, que es cuando yo me doy de alta como usuario la primera vez, como nuevo, ¿no? Por decirlo así, pues hay un tiempo en el que el algoritmo me empieza a conocer, ¿no? Y ese tiempo es sin paso. Pero al poquito tiempo, ya veremos cuánto, el 93% es recomendado. Es decir, fijaos el sesgo que se está marcando en el contenido. Hace muy poquito, 2 años escasos, uno de los más altos era YouTube, con un 71 o 72%. Fijaros, de ese 70-71 hemos pasado a un 93, a un 20% más. Un 20% más de información que no estamos viendo. O que estamos viendo porque un algoritmo o una red social nos está diciendo que lo veamos. Que también es importante verlo así. Entonces, es muy importante que entendáis esto. El poco margen que nos están dejando para ello. ¿Esto realmente qué provoca? Por decirlo así. ¿Qué es lo que está provocando? Bueno, pues está provocando que estos algoritmos tarden entre 40 y 120 minutos en conocernos. En conocernos, y cuando digo conocernos, digo que sepan realmente lo que nos llama la atención para tenernos ahí, ¿no? Ahí pegados, viendo realmente contenido tras post, tras foto, tras vídeo, ¿no?
con una eficacia aproximadamente de un 80 y pico %. Es decir, en un tiempo real de uso de 120 minutos, son 2 horas. Había otro día una estadística que hablaba que los adolescentes estaban de media casi 70 minutos al día en redes sociales. O sea, fijaros, estamos hablando que en día y medio, 2 días, como mucho, el algoritmo a un nuevo adolescente le conoce con tal eficacia, ¿no? que le va a poder recomendar lo que él quiera con un 93% de eficacia en ese contenido que demuestre, ¿no? Y estos son datos, y es que es así, ¿no? Es así cuando no somos conscientes de ello. Ahora espero que vosotros ya seáis conscientes, ¿no? Y que podamos tener o aprovechar esas capacidades de maniobra que tenemos, ¿no? Y esto funciona de esta manera. Y esto produce un efecto que es muy interesante, pero a la vez también importante de conocer e importante de tratar, también sobre todo, ¿no? Me enfoco mucho, ¿verdad?, en los adolescentes, en nuestro alumnado, pero también nosotros tenemos que también hacer un poco de conciencia sobre ello, ¿no? Se conoce como el efecto burbuja o la llamada jaula de oro, ¿no? En algunos escritos que veáis o en algunos comentarios de opinión, en algunos artículos que hemos escrito, se conoce con ambos términos, ¿no? ¿Qué es esto del efecto burbuja, ¿no? o la jaula de oro? Bueno, pues voy a intentar explicarlo de una manera sencillita, ¿no? Para que lo veáis. Aunque creo que más o menos con lo que os he contado lo podéis entender, ¿no? Es decir, alguien que entra en una red social por primera vez, entra nuevo, ¿vale? Pues bueno, él lo que tiene es un montón de contenido. El contenido está por ahí pululando, ¿no? Y yo estoy ahí como un poco, bueno, pues al principio un poco aislado, ¿no? Porque imaginaos que me voy a dar de alta, me estoy creando la cuenta, ¿no? Y voy a acceder a todo ese tipo de información, ¿no? O todo ese tipo de comunicación, o todo ese tipo de interacción, ¿no? con personas. Cuando yo entro, pues ese contenido como que me invade, ¿no? Me inunda, ¿no? De todo tipo, ¿no? Empiezan vídeos, empiezan imágenes, empiezan posts, me empiezan a sugerir personas para que yo les siga, me empiezan a seguir personas, ¿no? Por un usuario nuevo, etcétera, ¿no? Es todo ese entrenamiento en frío, ¿no? Que hablaba yo antes, ¿no? Del algoritmo. Yo te voy a dar todo lo que yo creo, ¿no? Por estadística que puede empezar a funcionar y a partir de ahí, ¿vale? Voy a empezar por qué camino vas, ¿no? Es decir, si yo te muestro este vídeo y luego hay otros 2 más, pues por cuál vas a ir, ¿no? O cuánto tiempo vas a estar en este vídeo, o cuánto tiempo vas a ver perfiles de usuarios, cuánto tiempo te paras en uno de ellos. Es decir, todo al final, todo es información, ¿no? Para las redes sociales, para este tipo de plataformas, todo es información. Es decir, hablábamos antes de Netflix igual, es decir, el tiempo en el que tú ves un tráiler de una película es valorado, a qué hora te conectas o a qué hora ves las películas también es valorado, es decir, si cortas una película a la mitad o la ves entera, cuánto tiempo estás en una búsqueda, es decir, todos son datos. Hoy en día todo es información porque todo es cuantitativo, es decir, todo se puede cuantificar, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Pero sigamos con la imagen, sigamos con esta slide. Bien, ya me ha dado el tema invadido, ¿no? Con un montón de información y se empieza a crear esa burbuja. Se empieza a crear, ¿no? ese pequeño círculo, ¿no? Ahí donde realmente se empieza a acomodar la información que a mí me interesa, ¿no? O que el algoritmo cree que a mí me interesa, o la información que a mí más me llama la atención para estar conectado, ¿no? a esa red social. Y se empieza a acomodar, ¿no? Aunque fuera, pues como veis ahí, todavía tenemos, pues bueno, información igual, distinta, de otra opinión, etcétera, ¿no? Pero según va pasando el tiempo, al final, se convierte en esa jaula de oro, ¿no? En esa burbuja que yo hablaba antes. Es decir, solo termino viendo cierto tipo de contenido, cierto tipo de material. Y el resto de burbujas que veis ahí, ¿no? O contenidos de otros colores, se quedan fuera. Pero se quedan tan fuera que ni siquiera los veo o ni siquiera atiendo a que puedan existir. ¿Qué ocurre con esto? Esto es realmente importante en el sentido de que, bueno, pues si hay usuarios, bueno, con cierta radicalización, con una idea, con una postura, al final la red social no les va a reeducar en esa idea, sino les va a seguir mostrando ese contenido que les hace captar aún más su atención.
Por lo tanto, ese radicalismo, es lo que llaman así, con este ejemplo que hemos puesto, será aún mayor. Irá en progresión. No irá en un nivel de reeducación. Lo mismo pasa con personas, pues bueno, pues con cierta propensión a una depresión, ¿vale? Bajas de moral, con cierta falta de personalidad, en algún tipo bueno, pues de visualización de estos contenidos. La red social al final va a ir permitirme la expresión hacia un poco el punto débil, ¿no? Es decir, el punto débil no está porque realmente el objetivo, ¿no? Y yo empezaba la ponencia con esa frase de el objetivo era el sueño, ¿vale? El objetivo es un bienestar, ¿no?, de la persona. Pues al final el objetivo un poco del algoritmo es ese, es mantenerte enganchado, ¿no? Y si yo para mantenerte enganchado tengo que mostrarte este cierto de contenido y solo este cierto de contenido, al final lo voy a hacer. Al final el algoritmo lo va a hacer. Está programado para ello, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Qué pasa cuando tengo, y vuelvo a ello, cierta edad madurativa para ello, ¿no? Bueno, no puedo intentar salir de esa burbuja, ¿no? Puedo intentar moverme, ¿no? O que esa burbuja sea aún más grande. Pero cuando eso no ocurre, cuando ocurre con nuestro alumnado de edades más tempranas, con nuestros hijos, nuestras hijas, esa burbuja, en vez de expandirse, al final lo que hace es contraerse cada vez más, ¿no? Y se hace más pequeña. Y el contenido que hay ahí, al final, es solo esa burbuja. Y es solo lo que ven, ¿no? Y eso, la verdad es que puede llevar ciertas consecuencias, ¿no? Imaginaros, ¿no? Hablamos antes de los tiempos. Si un adolescente está más o menos de medio unos 60, 70 minutos al día en la red social, viendo solo el contenido que esa red social le está mostrando, una causa tiene que haber. Y algo va a pasar, ¿vale? O sea, por mucho que no queramos verlo, ¿no? Pero algo va a pasar. A lo mejor no ahora, no a un medio plazo, pero sí a un plazo un poco más largo. Realmente al final, estas dos ideas, ¿no?, que os he mostrado realmente, ¿no? Hay algunas más, ¿no? Pero bueno, realmente creo que estas son un poco las más importantes, ¿no?, o relevantes para que podáis entender un poco esta idea, ¿no?, del funcionamiento un poco interno, ¿no?, de las redes sociales. Al final consiguen cosas que normalizan cosas que son conductas anormales, ¿no? Es decir, al final, el que a ti te estén mostrando continuamente, ¿no?, vídeos, pues, sobre algún tipo de, idea, radicalización, sobre algún tipo de postura, temas de bullying, por ejemplo, ¿no? El tema de maltratar, ¿no?, a compañeros en el aula, ¿no? O hacer, voy a quitar el tema de maltratar y decir las gracias, las bromas, las novatadas, ¿no? En ese sentido, al final todo ese contenido que nos puede hacer gracia al principio termina normalizándolo, ¿no? Y algo que es completamente anormal, es algo que hace daño, ¿no?, fuera de este entorno. Si tú lo ves desde fuera, al final ellos lo ven como algo normal, ¿no? Parece que lo hace todo el mundo, parece que ocurre siempre, parece que no pasa nada porque solo veo el tramito de los 30 o 60 segundos en que hace la gracia y todos nos reímos, pero no se ve las consecuencias que tiene detrás sobre la persona que lo ha sufrido. O no vemos las veces que se han hecho, ¿no? Parece que solo vemos una vez, ¿no? Parece que le hicieron una broma y ya está. No, es que a lo mejor esa es una de miles, ¿no? Pero solo veo eso o juzgo solo esa parte, ¿no? Y al final eso normaliza algo que es completamente anormal, ¿no? Entonces, al final todo esto, ¿no?, sumando todos estos factores que estoy intentando explicaros, ¿no?, y que espero que podáis entenderlo, ¿no?, visualizarlo de la manera que a mí me gustaría, al final llegamos a esta consecuencia, es decir, esa poca edad madurativa a la hora de trabajar o de ver las redes sociales, la parte, ¿no?, de los algoritmos que no ayudan, ¿no?, en esa parte de red social, donde nos hacen espejismos de realmente lo que está pasando, y aparte de hacernos un espejismo irreal, también nos enganchan, ¿no?, nos meten, ¿no?, en esas burbujas donde al final, con el tiempo y ese tiempo que corre a su favor, ¿vale?, probablemente terminan, ¿no?, en esta frase que os muestro, ¿no?, de normalizar algo que es completamente pues anormal, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me gustaría dejaros pues algunas ideas claves, ¿vale? En esta ya último cuarto, por decirlo así, de la ponencia, dejaros algunas ideas claves, muy claves que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Para todo ello. Y hablaros de algunas cosas buenas, por supuesto, ¿no? De las redes sociales. Yo creo que antes el entorno, por decirlo así, vamos a echarnos unos años un poquito para atrás. El entorno más o menos es como veis ahí en este pequeño gráfico, ¿no? Es decir, yo tengo, pues bueno, pues mis tres grupos, por decirlo así, es la parte de, vamos a ver desde el punto de vista del alumno, ¿no? La parte de mi familia, por supuesto, un peso importante, el colegio donde paso muchísimas horas, y también el grupo de iguales, ¿no? Donde yo trabajo, pues bueno, pues al final con una cantidad bueno, pues compañeros, amigos, gente que a lo mejor no sea del colegio, del barrio, ¿no? Este grupo de compañeros. Bueno, pues realmente ese era mi entorno y donde yo me manejo, ¿no? en mi vida. Claro, la inclusión de las redes sociales, ¿no? en los últimos años ha hecho que pasen de atrás, es decir, a ese círculo amarillo que veis por detrás, pues parte a esta parte de adelante. Es decir, que invada, ¿no? Esos tres grupos, ¿no? Es decir, que ya me relacione casi con mi familia a través de redes sociales, ¿no? Que en muchos casos está bien, porque, por ejemplo, a mí me gustaría ver a mi madre más y realmente, pues, por motivos logísticos no puedo y a través de las redes sociales o a través de las videoconferencias, pues me ayuda, ¿no? Pero en otros casos ocurre simplemente por la comodidad, ¿no? El colegio. Los colegios cada vez son más centros que manejan redes sociales, ¿no? Que intentan, bueno, pues visualizar lo que ocurre en el aula, los maestros, o intentamos visualizar lo que ocurre, ¿no? Al final hay un manejo ahí de redes sociales. Y por supuesto el grupo de iguales, ¿no? La cantidad de jóvenes, de adolescentes que vemos como, bueno, pues aunque estén sentados casi uno al lado del otro en el banco, están sacándose entre ellos, ¿no? En el grupo, simplemente a lo mejor porque el tercero no está y bueno, pues ya hablamos todos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Es decir, nos han invadido. Nos han invadido en ese campo, ¿no? Nos han invadido, creo que en los tres pilares fundamentales de una persona, ¿no? La familia, el colegio trabajo, decirlo así, y en ese grupo de iguales. Entonces, bueno, yo me quedo con estas ideas claves, ¿no? Me quedo con que os quedéis un poco con esa idea de espejo distorsionado, ¿vale? Es decir, que muestre en muchos casos una realidad muy distinta, ¿vale? Pues idílica, perfecta, ¿no? Parece que vas ahí en el autobús, ves esas fotos de Instagram y dices, madre mía, debo ser el único que he tenido un mal día, ¿no? Que no disfruto con el amanecer, ¿vale? O soy la persona más maravillosa, o hay una foto que, madre mía, que parece pues eso, que llevo aquí. Pues, al final todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues chocan, ¿no? Sobre la persona y son idílicas en todos los casos, ¿no? Ese modificador de conductas, ¿no? Hablábamos antes de estas últimas slides, es decir, normalizar un poco esas conductas que desde fuera, ¿no? De esa visión desde fuera, pues que son lógicamente anormales, ¿vale? No deben ocurrir, ¿vale? Pero al final ese martillo pilón, ¿vale? Si me permitís, constante, al final hace que, bueno, pues, al final una mentira, si se dice muchas veces, parece que se convierte en verdad, ¿no? Bueno, más o menos se puede mirar ese símil. El falso ponderamiento. Qué importante esto también, ¿eh? Es decir, al final el que yo esté ahí en esa red social y tenga un número de seguidores, ¿no? Y esos seguidores, pues bueno, pues me empoderen, ¿no? Cada vez que subo una foto o subo cierto material, ¿no? Que gusta, aunque ese material sea totalmente incorrecto o ese material esté haciendo daño a terceras personas, pero como a mis seguidores les gusta, ¿no? Me empoderan sobre ese material, pues yo lo sigo subiendo, ¿no? Es muy importante también que ese empoderamiento no es real, ¿no? Y además se valora sobre una forma errónea, ¿no? de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y por supuesto, al final, pues hablamos de los tiempos, ¿no? Esa exposición excesiva, ¿no? La cantidad de datos que recogen sobre nosotros. Es decir, al final eso, bueno, pues nos permiten crear estos perfiles tan perfectos, ¿no? De acompañamiento, de recomendación, capturar nuestra atención, ¿no? Se ha dado, ¿no? En esos tiempos os decía yo antes, de los adolescentes. Entonces, ¿qué me quiero quedar con esto? ¿O qué quiero que os quedéis con esto? Bueno, pues lo positivo de todo esto, creo que es esto, es entender. Es decir, entender la red social. Es decir, si nosotros educamos, alfabetizamos digitalmente, correctamente, desde edades tempranas, y por supuesto nosotros también como adultos, a entender cómo funcionan, pues realmente ahí donde está el valor positivo. Porque cambiar, poco podemos cambiar en ese sentido. Es decir, poco podemos luchar contra un algoritmo, ¿no? Que cada vez es verdad que son más perfectos
en lo que hacen, ¿no? En ciertas cosas no, pero en eso son muy perfectos, ¿no? Entonces, al final, lo que podemos luchar es contra entender cómo funciona y desarrollar más ese pensamiento crítico digital, ¿vale? De lo que está ocurriendo. Es decir, preguntarme por qué ocurre, preguntarme por qué estoy viendo este material continuamente y no puedo ver otro tipo de cosas, ¿vale? Entender que otras personas puedan tener otra opinión, entender que la opinión de una red social en mayoría no tiene por qué ser tan poderosa, ¿vale? En ese sentido. Al final, entonces, entender una realidad digital con consecuencias en nuestra vida real. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es entender, ¿vale?, las consecuencias que puede tener la vida digital. Es decir, al final, lo que hacemos en la vida digital también repercute sobre nuestra vida real. Y eso es importante, el poder saberlo, ¿no? Es decir, no todo lo que hago ahí en la red social se queda en la red social, se queda en la pantalla. No, hay ciertas consecuencias y muchas consecuencias en ese sentido. Controlar la comunicación. Me parece importantísimo que podamos controlar la comunicación pues, privada, semipública, pública. Es decir, qué pasa cuando yo publico, si lo hago a todo el mundo, qué consecuencias puedo tener. Si luego a nivel privado a esa persona o a ese seguidor en concreto, bueno, pues entender ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues entender la red social como una palanca de proyección laboral. Sí, hoy en día, pues la verdad es que las redes sociales a nivel laboral tienen una potencia tremenda. Si las sabemos manejar, si las sabemos entender, pues tiene una proyección laboral que es muy, muy importante. Ahora como nosotros como adultos, pero seguro que ellos, cuando salgan al mundo laboral, pues aún más. Y más con todo lo que la están alimentando, ¿no? Y es importante que eso, todo lo que sube a la nube, ahí se queda, no baja, ¿no? Entonces es muy importante también que lo entiendan, ¿no? Y bueno, pues nuestros datos, ¿no? Nuestros datos son nuestros y no hay nada gratis en Internet. Eso lo tienen que tener claro. Es una frase que yo digo mucho a mis compañeros, a formaciones y al alumnado, ¿no? Es decir, en Internet no hay nada gratis y si crees que es gratis es porque el producto está siendo tú en ese momento, ¿no? Entonces, hay que entenderlo, ¿vale? Es decir, nadie me va a dar nada por nada en Internet, sino al final yo le estoy pagando de alguna manera, que muchas veces no es dinero, sino al final es algo que vale más que el dinero, que son nuestros datos, nuestras rutinas, ¿vale? Pues nuestra forma de actuar, nuestra forma de interactuar, ese tipo de valores tienen mucho valor para este tipo de plataformas, como habéis visto en lo que llevamos de ponencia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ahora ya que hemos hecho tanto hincapié en las redes sociales, sí me gustaría comentaros algunas cosas que no son solo las redes sociales. Es decir, podemos, como os he dicho antes al principio, las redes sociales abarcan muchísimo, abarcan un campo enorme, ¿no?, de plataformas, de usos que pensamos que no son solo redes sociales, pero que sí lo son. Pero también hay algunos aspectos importantes, ¿no? Y creo que los tengáis un poquito claros en ese sentido. Es decir, hay algo que también marca mucho en la red, que es, bueno, pues la web se está convirtiendo, o Internet se está convirtiendo al final en un mercado o un foco digital gigante, ¿no? Y la parte de e-commerce, la parte del comercio digital, está creciendo a ritmos agigantados, ¿no? Y ya no me refiero solo a los gigantes como Amazon o AliExpress, sino todo tipo, es decir, cualquier tipo ya de empresa, de compañía, de tienda, pues al final tiene una web que les representa y esa web que representa te permite comprar o dar los servicios. No solo simplemente comprar cosas materiales, cualquier tipo de servicio, ¿vale? Un correo electrónico, cualquier cosa es un servicio que te está dando alguien y que tú estás pagando por él, ¿no? Y eso al final es lo que está ocurriendo, ¿no? Internet se está volviendo en eso. Es decir, tú entras ahí y prácticamente ya no solo pagas con tus datos por tu comodidad, ¿vale? Bueno, me encanta que Google me diga si hay tráfico o no cuando me levanto por la mañana porque se sabe mi ruta del trabajo, pero claro, eso al final, ¿cómo lo estoy pagando? Bueno, pues lo estoy pagando con toda la información que yo estoy pasando todos los días, de que voy por la misma ruta, ese es mi trabajo, a la hora que entro, etc. Y por otro lado tenemos el tema de los videojuegos. No quería pasar por encima de ellos, los he mencionado antes un poco cuando decía que el sistema de, bueno, pues, los grandes juegos online se convierten en redes sociales, y es así, es verdad. Pero también es un sistema o un ecosistema muy artificial, muy, muy artificial, ¿no? Porque al final, bueno, las redes sociales, por decirlo así, tratas con personas. Al final los ecosistemas de videojuegos en muchos casos no, son completamente artificiales, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta daros nada, estos pequeños tips de cómo podemos trabajarlos. En ese sentido, bueno, pues
El tema del e-commerce al final es una pérdida de referencia y control, es decir, hay que hacer un trabajo importante, ¿no? Sobre cómo controlarnos, ¿no? A la hora sobre todo de comprar por internet, ¿no? Porque parece que nos cuesta, ¿no? Y para veces que, bueno, tenemos muchas veces la tarjeta ahí metida y es ahora esta compra y esos sistemas de recomendación funcionan muy bien y, ay, pues al final necesito esto, al final necesito otro, ay, pues no había caído. Eso hay que hacer un ejercicio de autocontrol. La parte de los videojuegos me interesa mucho, especialmente por el tema de que hay un factor importante, ¿no? Lo pongo ahí, es decir, el usuario, en este caso casi siempre, ¿no? Los adolescentes pasan de una parte pasiva, que sería una película, es decir, que una película tú la ves, ¿vale? Una serie, pues la ves, la serie acaba, la película acaba y ese mundo se cierra, ¿no? Por decirlo así. El tema de los videojuegos, con ese entorno tan real, con ese ecosistema tan real, al final tú te vuelves protagonista, ¿no? de ese juego, es decir, tú formas parte de lo que está ocurriendo ahí dentro. Entonces, al final, eso hace, bueno, pues que no termine nunca. Es decir, en todo momento siempre estemos conectados. Mi mundo, se genera un mundo paralelo, donde, bueno, es un juego y cada vez vamos allá, ¿no? Ya con todo el tema también del metaverso, pues podemos hacernos una idea de hacia dónde vamos, ¿no? con esta cuestión. Y por supuesto, bueno, las redes sociales, como he visto antes, como el ágora de la comunicación en la actualidad, ¿no? Y otro tema importante, y ya para ir terminando y contestaros algunas preguntas si tenéis, es hacer hincapié sobre todo en la búsqueda de contenidos, ¿no? Porque al final la búsqueda de contenidos, cuando estamos en Internet, ¿no? Cuando estamos en una red social, también, por supuesto, al final buscamos también contenidos en una red social, ¿vale? Pues lo que hacemos es lo siguiente, o las ideas claves que yo os quiero dejar, ¿no? Estamos evolucionando en Internet, es decir, hemos pasado de la web 2.0, ¿no? A la web 3.0, a la 4.0. ¿Qué implica ese cambio? Es decir, ¿qué implica del 2 al 3 al 4? Bueno, al final es cómo interactúan las páginas web con nosotros. Es decir, para que os hagáis una idea, la web 1.0, por decirlo así, era esa web que era muy estática. Te mostraba la información que había y ya está, ¿no? Un poco más. Cuando pasamos a la web 2.0, pues ya tenía un pequeño formulario en el que tú metías los datos y con esos datos te enviaban a ti cierta información. Es decir, ya había una conexión entre el usuario que está a este lado y la página web, ¿no? Y de ahí para arriba. Desde ahí hasta ya páginas con inteligencia artificial, pues como son, bueno, pues como veis, ¿no? Al final, entonces, de páginas de e-commerce que hemos hablado, ¿no? O otro tipo de páginas de videojuegos, de entornos virtuales, que al final prácticamente estás integrado dentro de la página web, ¿no? Como te descuides, ¿no? Entonces, esa es un poco la evolución, ¿no? En ese sentido. La cultura del telegrama, a mí me encanta hablarlo con los alumnos porque al final es el microcontenido, es decir, nos estamos volviendo al microcontenido. Es decir, si nuestros alumnos ven un vídeo de 10 minutos y otro de 2, se van al de 2. ¿Vale? O sea, el de 10 ni lo van a ver. ¿Vale? O sea, si habla de lo mismo o el título se parece, se van al de 2. De 10 minutos. ¿Vale? Aunque el de 10 sea infinitamente mejor o el de 2 finalmente no diga nada de lo que está contando, o sea, un vídeo, pero ahí lo tienen, ¿no? Es decir, si ven un texto grande y otro pequeño, pues van a intentar siempre buscar la información más corta de lo que están buscando, ¿no? Es decir, es lo que se conoce como cultura del telegrama, ¿no? Esto produce algunos efectos, que es como se conoce la lectura en F, ¿vale? La lectura en F es un síntoma que está ocurriendo cada vez más, que es cuando tú lees en digital y al final lo que haces es leer simplemente pues la letra grande, ¿vale? O los títulos, es decir, lees, ¿vale? Solo eso y pierdes gran parte de la contextualización del texto, porque te pierdes el resto, ¿no? O si ese texto pues tiene un vídeo, pues haces clic en ese vídeo, ves el vídeo, de ese vídeo te recomiendo otro vídeo, y al sexto vídeo estás viendo un vídeo que no tiene nada que ver con lo que estaba leyendo al principio, ¿vale? Entonces, realmente esa cultura del telegrama, ese micro contenido, lo tenemos que tener en cuenta. Y lo tenemos que tener en cuenta desde la parte del profesorado, ¿vale? Cuando trabajamos con material digital, cuando creamos contenido digital, que por una parte la parte de sintetizar es muy, muy importante también, pero hay que saber hacerla y saber entenderla, ¿no? Y sobre todo la sobreabundancia de información. ¿Vale? Al final estamos completamente abrumados, ¿no? De la cantidad de información que hay, sobre todo a temas audiovisual, ¿no? Cada vez hay menos contenido escrito, ¿no? Y ya me refiero escrito digital incluso, ¿no? Ya son cantidad de vídeos, muchas personas ya no escriben, sino que realmente se hacen vídeos, se hacen videotutoriales, o se hacen podcasts, ¿no? Es decir, al final hay mucho material audiovisual en las redes, ¿no? Entonces, bueno, la manera de trabajar esto desde las aulas, podríamos tirarnos otra ponencia más, ¿no? Pero
pero bueno, es entender un poco, comprender un poco las posibilidades y consecuencias, ¿no? que tiene ese aumento de las web. Es decir, qué pasa si yo estoy en una web completamente estática, pues simplemente no hay peligro ninguno, pero cuando yo voy subiendo en la complejidad de una web, es decir, cada vez una web interactúa más conmigo, ¿qué consecuencias hay? ¿No? ¿Qué pasa con toda la información que yo le estoy dando? Entender, ¿no? Realmente lo que puede pasar o realmente ser consciente de lo que yo estoy interactuando, ¿no? El dominio del lenguaje, ¿no? Aquí mucho desde la parte de los coles, pues tenemos que trabajarlo, ¿no? En esa cultura del telegrama. Y en definitiva, una alfabetización digital. Es sumamente importante elevar la alfabetización y competencia digital del alumnado, de nuestros hijos, de la nuestra propia, ¿no? Porque al final todo esto es lo que está ocurriendo y todo esto va hacia arriba, es decir, no es algo que se vaya a estabilizar, sino cada vez vamos en una interacción mayor, en una inmersión mayor en la red, en Internet, en el metaverso, si queréis llamarlo ahora dentro de pocos años, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí os dejo ya para terminar, ¿no? Os dejo una pequeña actividad que hago con el alumnado, pues os lo queréis coger, por supuesto. Es, bueno, pues es la típica actividad de, oye, realmente, ¿qué sabe la red de nosotros? ¿No? Entonces, bueno, utilizo esa página, en vez de utilizar Google, que a veces no me gusta, ¿no? Porque suele estar también sesgado muchas veces, ¿no? Sobre todo si estamos dado de alta con usuario de Gmail. Vale, pues bueno, pues webme.com es una página donde, bueno, pues nos saca, además lo saca muy bien, saca categorizado como en redes sociales, en ciertos contenidos, ¿vale? ¿Qué sabe la red de mí? ¿No? Es decir, bueno, pues lo podéis usar y que los alumnos pongan ahí su nombre y sus apellidos y ver qué es lo que sale. Y a raíz de lo que salga, a mí me encanta hacer tres preguntas, ¿no? O tres reflexiones en el aula, ¿no? Porque bueno, al final que salga una cosa o que salga otra es una parte de la actividad, ¿no? La parte importante viene aquí, ¿no? Es decir, bueno, pues preguntarles, ¿no? O preguntarnos si realmente le gusta lo que muestra, es decir, oye, realmente lo que está saliendo ahí, a mí me gusta, la gente me está viendo como yo quiero que me vea, ¿no? Es importante, ¿no? Yo no soy así, ¿vale? Es decir, realmente, uy, está poniendo, ¿no? Me han sacado unas fotos aquí de cuando yo estuve, yo realmente no soy así, esto pasó una vez, y yo, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de reflexiones, ¿no? O que hay demasiada información. Es decir, madre mía, yo no sabía que había tanto de mí aquí, tengo que pasar 2 o 3 hojas, porque esto está plagado porque, yo qué sé, porque a lo mejor lo están viendo pertenezco a un club que trabaja mucho en las redes sociales, ¿vale? O porque lo estoy en el colegio, o porque mi familia en sí, pues comparte mucho material, ¿no? Seamos conscientes también de todo esto, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, a mí me gustaría dejaros con una frase, ¿no? Que la dejo mucho también con el alumnado, que es, bueno, pues vivir la vida que queráis vivir, ¿no? No la que otros quieren que viváis en ese sentido, es decir, intentar saliros, ¿no? De esas burbujas, intentaros salir de esas jaulas, intentaros buscar esas maniobras en esas recomendaciones de los algoritmos, intentar un pensamiento crítico digital aún mayor, sobre todo para esos espejismos, ¿no? de la realidad de opinión, ¿no? que nos muestran, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora a lo mejor, bueno, pues podéis entender un poquito mejor y espero que os haya podido servir, pues nos valgan para hacer esas pequeñas reflexiones que son muy positivas. A nivel digital son súper positivas, de poder reflexionar de esta manera y poder desarrollar ese pensamiento crítico digital, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues nada, daros las gracias y por mi parte, bueno, pues ahí os dejo si queréis hacerme alguna pregunta, ¿vale? Para ello y simplemente, pues oye, simplemente voy a echar un vistazo aquí a las preguntas. Puedo ver un poco las preguntas, así que si me queréis hacer alguna, pues intento contestarla. Me pregunta Elena, dice, ¿de qué manera alfabetizarías a las familias en el uso saludable de las redes sociales? ¿No? Siempre nos ponemos en el punto de vista del alumnado, pero las familias también son claves en este apartado. Una pregunta, Elena, es decir, yo creo que lo importante es, las familias deben entender también cómo funcionan las redes sociales. Es decir, todo esto que os he enseñado, al final es lo mismo tanto para el alumnado como para las familias. Es decir, tenemos que saber cómo lo entendemos. Y por otra parte, ¿vale? El poder empatizar, ¿no? con nuestros hijos o nuestras hijas en lo que puede ocurrir, ¿no? A través de estas redes sociales. Y por supuesto yo al final digo, tenemos que dar las herramientas suficientes. Es decir, hay una parte técnica, es decir, hay fantásticos controles parentales, hay fantásticos, bueno, pues sistemas, ¿no? Para controlar el uso de los dispositivos en el aula.
en los que podemos trabajarlo, pero luego hay una parte que lo técnico llega hasta donde llega, ¿no? Hay una parte educativa, ¿no? Y esa parte educativa es esa que os acabo de mostrar un poco ahora, ¿no? Es decir, tengo que ser consciente de lo que está ocurriendo, tengo que ser consciente de lo que está pasando y con eso poder proyectarlo sobre mis hijos, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Y Patricia me pregunta, ¿los docentes y familias deberían ser digitalmente más competentes para poder entender todo esto y poder trabajarlo con los alumnos? Qué complicado, ¿no? A ver, en ese sentido, es decir, la competencia digital es muy importante. Es decir, es realmente importante que la competencia digital suba. Suba porque la transformación digital es constante, ¿no? Estamos en una sociedad que es completamente líquida y al final esto lo que hace es que, bueno, pues cada vez estemos en continuo cambio. Por lo tanto, esa competencia tiene que ir a la par. Pero realmente no hace falta que seamos tecnólogos, ni ingenieros, ni que nos dediquemos a la inteligencia artificial, ni a las matemáticas, ni nada, ni muchísimo menos. O sea, realmente entender lo que yo he explicado hoy es una manera de haceros un poco la divulgación de esa visualización, de lo que está ocurriendo. Es decir, no os quedéis cómo funciona un grafo, ni muchísimo menos, sino entender que se puede jugar con lo que nosotros vemos en las redes sociales. Es decir, que no se ve a nivel, que la opinión que opine todo el mundo en esa mayoría no tiene por qué ser la correcta o no tiene por qué ser la mayoría, no la correcta, sino no por qué ser la mayoría. Simplemente con entender ese concepto ya nos hace reflexionar, ya nos hace ir un poquito más allá en ese pensamiento crítico digital. Ni muchísimo menos tenemos que entrar en esa parte técnica, pero sí entender y conocer. Eso es fundamental, ¿vale? Para poder luego proyectarlo, ¿no? Pregunta, ¿cómo trabajas en tu colegio? Bueno, yo llevo trabajando muchos años la salud digital aquí en el Colegio Europeo. Lo trabajamos de muchos años, es decir, lo trabajamos desde la parte del profesorado, por supuesto. Yo, por ejemplo, todos los años, a principio de curso, me encanta dar una charla muy parecida a esta que os acabo de dar, es decir, la damos, cada año la actualizo, voy viendo cosas, me traigo cosas más actuales, para que el profesorado desde el primer momento entienda lo que está ocurriendo ya, ¿vale? Y cómo afecta. Y luego, por otro lado, trabajamos muy a la par con los departamentos de convivencia, ¿no? Dentro del colegio, porque muchas veces los incidentes de convivencia que ocurren ya ocurren a nivel digital, ¿vale? Entonces, hay que intentar educar y a través de charlas, ¿no? Con los chicos, yo doy muchas charlas a lo largo del año con ellos, pues, desde la ESO y bachillerato hasta también en casos de primaria, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que cada vez está bajando más, ¿no? Es decir, temas que yo trataba en primero de la ESO, pues hace ya, el año pasado ya casi lo tuve que tratar en quinto de primaria, ¿no? Sexto de primaria, porque es así. Porque esto ocurre y esa edad madurativa que yo hablaba antes cada vez ocurre antes, ¿no? Es decir, maduran prácticamente igual, pero acceden a servicios que realmente todavía no están acorde con esa edad madurativa, ¿no? Entonces, bueno, me encanta trabajarlo, me encanta mucho poner en situaciones reales, me encanta hacer talleres muy prácticos con ellos, cosas que vivan en el día a día. Creo que es la mejor manera de atraerlos, ¿no? De captar su atención para ello, ¿no? Es lo más importante. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, ya estaba viendo aquí abierto. Nada, simplemente, oye, daros las gracias por vuestra atención, por los que habéis estado ahí, los que habéis gastado un ratito de vuestro tiempo para escucharme. Y simplemente, pues bueno, ahí tenéis un poco las redes sociales donde yo trabajo. Por mi parte, un placer.